Hola a todos chicos, vamos a hablar ahora sobre cómo hacer los volúmenes, hacer volúmenes limpios o hacer volúmenes más agresivos, ¿vale? Tapándonos más y obteniendo más cantidad de grasa. Todo tiene cosas buenas y malas, tenemos que saber interpretar en cada momento qué es lo que mejor nos viene, pero todo tiene cosas buenas y malas. Entonces vamos a analizar volumen sucio o volumen limpio. Vale, primero quiero destacar dos etapas, ¿vale? Dos etapas. En una etapa inicial, en el crecimiento muscular, en el que cuando empezamos en el gimnasio, que la masa muscular es muy pequeña, es bastante escasa, en ese momento, en ese periodo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer sobre todo es conseguir masa muscular, independientemente de la estética, ¿vale? Porque si nos centramos en no comer lo suficiente, no vamos a coger la suficiente masa muscular, al menos no al ritmo que podríamos. Hay una vía de crecimiento muscular, que es la vía de Methor, que esta vía de Methor se activa en los mamíferos, pues comiendo mucho, en presencia de insulina y con una cantidad grande de proteínas, es decir, comer mucho, ¿vale? Eh, entonces, simplemente el músculo crece por comer más. ¿Vale? Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que juega a nuestro favor, que independientemente de que entrenemos o no, por comer más, el músculo crece más. De hecho, normalmente la gente que está más grande, más pesada, suele tener más cantidad de músculo y más fuerza, ¿vale? Simplemente aunque sea con la dieta, aunque no haga actividad física. Y tiene que ver con esto, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que bueno, que comer mucho porque sí puede tener problemas asociados con la salud, ¿vale? Entonces tenemos que aprender un poco a controlar. ¿Qué sucede cuando una persona, digamos, tiene un peso bajo que no es problemático para la salud? Es decir, que una persona de 120 kilos coja 30 kilos más, sobre todo si son de grasa, puede ser problemático para su salud. Pero una persona que pesa 70 kilos, que coja 10 kilos, no va a ser algo problemático para su salud, ni, o sea, para su aparato locomotor, para el sistema del azúcar, para, bueno, el colesterol, no tiene por qué ser nada malo, ¿vale? Entonces, una persona cuando empieza a hacer pesas lo que debe hacer es comer. Además, también debe de comer porque le va a dar igual, un poco más igual, taparse más de grasa o no, por una cuestión muy sencilla, y es que no tiene relieve muscular. El relieve muscular lo da la cantidad de músculo. Y nosotros podemos pensar pues, que una persona de 85 kilos tiene solo un poco más de músculo que una persona de 70 kilos, pero en realidad puede ser que tenga el doble de músculo. Músculo esquelético, que es el que nosotros trabajamos. El músculo esquelético es el que desplaza el esqueleto, ¿vale? El que lo mueve. Contrario al músculo visceral, que son las vísceras, que suele ser músculo liso, ¿vale? Que de contracción involuntaria, es en el intestino, estómago y demás. Entonces, ¿qué sucede con el músculo esquelético? Que una persona que pesa 70 kilos, en todo su cuerpo puede tener a lo mejor unos 15 kilos de músculo esquelético. No creo que tenga más, dependiendo del nivel de grasa, pero una persona normal que mida unos 70 y pese 70 kilos, 15 kilos de músculo ya está bastante bien para su cuerpo. Sin embargo, a esa misma persona, si le añades 15 kilos más de músculo, te está pesando 85. Es decir, no hay una diferencia en el peso tan grande, pero sí que hay una gran diferencia en el peso muscular, es el doble. Estamos hablando del doble. Aunque peso corporal sea simplemente un 20% más, peso muscular es un 100% más. Es muchísima cantidad. Entonces, claro, los relieves musculares cambian. Hay muchas personas que empiezan a definir, y llega un momento en el que se ven delgados pero no definidos. Eso es porque su músculo esquelético es muy pequeño. Si no tienes relieve muscular, el músculo crece en los vientres musculares, en el centro, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú te va creciendo el vientre muscular, va cogiendo forma el cuerpo. ¿Qué sucede cuando tienes muy poquito vientre muscular? Que aunque no tengas grasa, el músculo es liso, no tiene vientre muscular prácticamente, no tienes redondeces, no tiene nada. Entonces te quedas delgado si defines, ¿vale? No te quedas definido como tal. Entonces hay gente que por mucho que adelgace solamente va a adelgazar, no a definir. Entonces este tipo de gente, como ni va a estar definida con un porcentaje de graso más o menos bajo, ni tiene todavía masa muscular suficiente, y es el momento de crecer, y es muy fácil crecer cuando se tiene un nivel de masa muscular tan bajo, lo ideal es hacer un volumen más agresivo. Todo esto se va complicando conforme mayor va siendo la masa muscular. ¿Por qué? Primero porque cuesta más ir cada vez metiendo más calorías, ¿vale? De alimentos más o menos racionales y más o menos pensados para el desarrollo muscular, ¿vale? Si comemos muy sucio, porque en volumen sucio no nos referimos a comer sucio, nos referimos a meter más calorías de las que hiciera falta, ¿vale? Pero no a comer sucio, no a comer donuts y a cenar pizza, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos metiendo de ciertos alimentos más o menos sanos cada vez más cantidad, va costando cada vez más hacer las digestiones. Entonces, cuanto más músculo vamos teniendo, más rápido va siendo el metabolismo también. Entonces llega un momento ya que nos va costando comer la cantidad suficiente para mantener esa cantidad de músculo. Y entonces lo que al principio es fácil acumular mucha grasa, conforme el tiempo y vamos teniendo más masa muscular, cada vez es más difícil ir acumulando grasa, ¿vale? Y puedes llegar a puntos en que culturistas ya muy grandes, muy pesados, sí que tengan que recurrir a comida más sucia, como pueden ser hamburguesas o cosas así, que tienen una palatabilidad mucho más fácil para llegar a ingerir esas calorías que les hace falta para ese tamaño corporal. A nivel de salud esto no es lo más óptimo, lo que pasa es que a nivel de gasto energético pues debe de ser así. De hecho yo he visto algún que otro culturista antes de irse a dormir comerse un kilo de helado para mantener el perfil de calorías que necesita para mantener todo ese tamaño muscular. Evidentemente
era 1 kilo de helado que se tomaba con un batido de proteínas. Evidentemente 1 kilo de helado a nivel saludable no es lo mejor, ¿vale? Pero a nivel energético, pues 1 kilo de helado te lo comes fácilmente. Entonces eres capaz de mantener esa gran cantidad de masa muscular y esa gran cantidad de peso que tienen estos individuos, ¿vale? Por eso veréis que los culturistas muy grandes rara vez se tapan, incluso cuando están en volumen, están definidos, primero porque tienen muchísimos relieves musculares, entonces aunque tengan grasa encima, se les ve buena forma. Y segundo porque les cuesta mucho coger grasa, ¿vale? De hecho, en los culturistas, cuanto más grandes son, más rápido se definen, ¿vale? Hay culturistas que en 5 semanas pueden pegar unos cambios brutales, pero porque son gente que pesa 120 kilos, se quita 12 kilos de encima, se queda en 108 para el escenario en tan solo 5 semanas y ha pegado un cambio muy, muy, muy notorio. Tienen mucha gran cantidad de masa muscular. Entonces son capaces de comer 3.000 calorías al día, tener un déficit a lo mejor de 2.000, 2.500 calorías diarias, por lo tanto están fundiendo 1 kilo de grasa cada 4 días, ¿vale? Entonces esa gente define muy rápido. El problema está cuando eres más pequeño. Entonces, a modo de resumen y demás, bueno, los beneficios de hacer volúmenes limpios todos sabemos cuáles son. Bueno, pues no estresamos tanto el sistema digestivo, a nivel de salud estamos mejor y demás, pero siempre que estemos dentro del porcentaje de grasa normal del cuerpo. Los hombres entre un 12 y un 15, las mujeres pues entre un 18 y un 20, por ahí, ¿vale? Si estamos más abajo, sí que es verdad que tener niveles de grasa más bajos nos puede beneficiar para algunas cosas como la tensión arterial, la tendremos más baja, la resistencia a la insulina es más difícil, etcétera, etcétera. Pero tener ese nivel de grasa tan bajo nos puede perjudicar en otras como dolor en las articulaciones, formación de colágeno, la termorregulación, etcétera, ¿vale? Entonces, es más complejo de lo que parece, ¿vale? O sea, tener un nivel graso de baja, o sea, un nivel bajo de grasa nos ayuda en ciertos parámetros de salud, pero nos dificulta en otros. Lo ideal es tener un porcentaje de grasa más o menos normal, ¿vale? Que viene siendo, pues eso, en torno a un 15 en hombres y 20 en mujeres. A partir de ahí sí que deberíamos de controlar. Pero yo creo que ese sería el porcentaje normal. Evidentemente, una persona avanzada que lleve o que tenga, que pese 120 kilos, le va a costar mucho tener ese porcentaje de grasa en volumen, por eso va a tener que hacer esfuerzos grandes, incluso comer alimentos de palatabilidad fácil. Y aquella persona que acaba de empezar, le va a costar mucho comer tan poco como para tener ese porcentaje de grasa, porque al hacer pesas, bueno, va a tender a comer más y demás. Entonces, en esa época yo sería más permisivo. La persona que empieza, yo me permitiría desarrollar dietas más hipercalóricas para subir más rápido y demás, ¿vale? Porque además, como tienen tan poquita masa muscular, simplemente el hecho de aumentar la masa muscular, empezar a entrenar y demás, ya les va a hacer ganar una gran cantidad de masa muscular. El problema es cuando tienes ya una gran masa muscular, que es muy probable que si comes mucho te tapes de grasa, pero el músculo no consigas nada, ¿vale? Porque ya pasar ciertos límites, hay veces ya que llegamos a ciertos límites que tenemos que luchar por mantenerlos, no por sobrepasarlos porque no se puede, ¿vale? Y si se sobrepasan o se tratan de sobrepasar, son en periodos de tiempo muy cortos, ¿vale? Porque no podemos estar intentando, una persona que pese 120 kilos en un escenario, no puede estar intentando todo el año hacer las cosas que debe de hacer para crecer. Tiene que ir por bloques, ¿vale? A lo mejor 3 meses de volumen y durante 2 o 3 meses parar, dejar descansar el cuerpo un poco y tal, luego volver a intentarlo y así, ¿vale? Cosa que no sucede con la gente que tiene menos tamaño muscular. Entonces, a nivel práctico, que es lo que quiero en la academia, que aprendáis a nivel práctico, una persona delgada que empieza en esto, o no que empieza, pues sino que está muy delgadita, se puede permitir volúmenes más agresivos. La estética quizás se le pierda más, pero a nivel de salud no le va a pasar nada. Una persona con una gran masa muscular debe de recortar más el nivel de grasa porque tiene mucho más peso corporal, entonces corazón, riñones, etcétera, ya le sufre más de por sí, como más para encima cargarse con más grasa. Y además que le va a costar más por temas digestivos. Entonces esas personas sí que deberían de hacer quizás volúmenes más limpios. Persona que empieza, volumen más agresivo. Persona que lleva tiempo, volúmenes más limpios, ¿vale? Pero es que esto te lo va a marcar también las condiciones normales y corrientes de la evolución de tu cuerpo, ¿vale? Por lo que digo, cuanto más grande seas, más te va a costar comer para mantener ese peso contra más para cargarte de grasa. Entonces, bueno, yo creo que todo esto es algo bastante a tener en cuenta y no es que una forma sea mejor que otra. Lo que no debería de ser nunca es comer sucio para hacer volumen, es decir, comer comida sucia. Eso no, no debería de ser una excusa para comer mal. Deberíamos de comer bien, pero por salud, ¿vale? Es decir, si estamos comiendo sucio durante mucho tiempo de nuestra vida, evidentemente eso nos va a repercutir a nivel de salud. Quizás no a nivel muscular. A nivel muscular podemos ganar músculo comiendo sucio, mientras que las calorías y las proteínas aportadas y los minerales y demás cubran las necesidades, se puede. Pero para la salud va a ser un problema, ¿vale? Va a ser un problema, podremos tener síndrome metabólico, resistencia a la insulina, problemas con la tiroides, problemas cardíacos, etcétera, ¿vale? Entonces, y debido a que el culturismo es un deporte bastante propenso a tener problemas cardíacos o cardiocirculatorios, yo creo que la dieta debe estar muy controlada, sobre todo cuanto más grande eres, porque cuanto más grande eres,
más te sufre el corazón o más trabajo necesita tu corazón y tus órganos, y si encima lo estás alimentando con comida no muy buena, pues se junta un cóctel ahí que no es demasiado saludable, ¿vale? Entonces, el culturismo ya de mucho tamaño llega a un momento que no es ya cuestión de salud o no, o de estética o no, es que tienes que hacer una mezcla de todo, ¿vale? Sabes que no es lo más saludable, sabes que tienes que tener una estética que te guste más o menos X, entonces se juntan varios factores que, bueno, lo hace todo más complicado, ¿vale? Por eso las categorías Open y las categorías de culturismo abierto o grande cada vez están más en desuso porque son muchas más cosas las que hay que tener en cuenta. No solo es comer más y entrenar más, o de hecho entrenar no hay por qué entrenar más, tampoco hay por qué meterse más química. Pero no es solo comer más, ¿vale? Comer más te puede conllevar muchos problemas de salud. Entonces también hay que atajar esos problemas de salud. Entonces se juntan ya varias cosas como para encima permitirte hacer volúmenes sucios que no te van a aportar una gran cosa y es muy complicado ya cuando se pesa lo que se pesa.